noches. Demos 2 minutitos más a que se conecten más personas y comenzamos. Listo, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a comenzar. Em, Me presento, soy su tutora, como ya les había enviado varios correos presentándome. Además, también en la plataforma verán mi trayectoria académica por si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Alguien quiere decir algo? Alguien abrió el micrófono. Listo. Vamos a tener el encuentro sincrónico, este encuentro sincrónico todos los martes, de 8 a 9, y va a funcionar de la siguiente manera. Todos los martes vamos a ver el tema que comienza
¿No me escucha? Sí, está bien. Ah, ok, creo que alguien está Sí, diciendo. profe, escucha Sí, perfecto. perfecto. Ah, Sí, ok, se está escuchando perfecto. ok. Oh my God. Sí, no, sí, por Dios. ¿Esto por qué suena tanto? Ya. Listo. Ah, perdón, de 7 a 8, perdón, de 7 a 8. Se me corrió la hora. Los martes, hoy es martes, ¿no? Los martes de 7 a 8, voy a cerrar ese chat. De 7 a 8, perdón. Todos los martes de 7 a 8, entonces cómo va a funcionar es que cada martes ustedes tendrán que entregar su trabajo, no para estos dos escenarios, pero sí para los próximos escenarios, excepto el 5. El 5 van a tener que entregar todos sus. Alguien tiene el micrófono abierto y es muy difícil ver quién. ¿Pueden chequearse, por favor? Mira. Listo. Y todos los martes van a tener que ver que entregar su trabajo. Entregar su trabajo y luego, además, comenzar su nuevo escenario. Entonces, para esta clase lo que vamos a hacer es ver los dos escenarios. El primero que ya tuvieron que haber leído, que están cerrando hoy, y el segundo escenario que comienzan hoy también. Bueno, o más bien mañana, en principio. Para estos dos escenarios no hay entregas, pero sí hay unas actividades adentro. A final de esta semana yo voy a estar subiendo el trabajo grupal que tienen que entregar en el escenario 3, que además se entrega de hoy en 15 días. De hoy en 8 comienza el escenario 3, de hoy en 15 se termina y es de hoy en 15 que tienen que entregar su trabajo grupal. Los grupos ya están formados desde el día 1. El día 1 también publiqué los grupos, si no estoy mal, el día 2. Ya están conformados los 30 grupos de este módulo y han tenido, pues, y tienen suficiente tiempo para contactarse. También en anuncios está publicado las reglas de la presentación de los grupos. Y al respecto no voy a decir nada más porque ya está establecido. La idea es que ustedes hagan un trabajo grupal, que se contacte con sus compañeros y si definitivamente no le respondió, no existe, la persona se murió, partió o lo que fuera que pasara con su grupo, pues cerciórese de que eso sea verdad y que no resulte que las demás personas también están presentando. Entonces usted solo y los demás 4 de su grupo lo presentarán en conjunto. Dicho esto, quisiera también pedirles el favor de que, a ver, primero voy a presentar mi pantalla. Ya, vamos a ver si se ve mi pantalla. Listo. Quisiera pedirles el favor de que llenen la lista de asistencia. Entonces se van a su, su Canvas pues a este curso, evidentemente a microeconomía. Le dan clic en módulo. En módulo les va a aparecer esto que se llama LTI Asistencia a Encuentros. En ese asistencia a encuentros les va a salir la fecha del encuentro de manera automática y lo que van a tener que escoger solamente es pues por Teams, el tutor que pues soy yo y aquí simplemente poner escenario 1, generalidades y escenario 2, frontera de posibilidades de producción. Así simplemente lo tienen que poner, no tienen que poner nada más. Y le dan enviar.
Esto es una herramienta súper importante para mejorar la calidad de las tutorías, para que hagamos un control de quienes están asistiendo, no les va a dar más notas, no les va a dar menos notas, simplemente nos da la visión y le da la visión a la universidad de quienes están asistiendo efectivamente a las tutorías y quienes están aprovechando este espacio. Espero que todos lo hagan. Hay como 50 personas conectadas, espero que todos puedan hacerlo. Dicho esto, comencemos. Todos ven mi pantalla sin problema, ¿sí? Sí, señora. ¿Y todos me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. A los que no me escuchan bien, no es un problema mío, creo que es un problema de su internet. Listo. Oh. Gente, voy a silenciar. Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el tema de las generalidades y la ciencia económica. Este fue el escenario 1, que ustedes ya tuvieron que haber leído, haber visto en general de qué se trataba. Y además también no duden en preguntarme si tienen algún, pues no les dé pena preguntarme si tienen alguna duda al respecto. Micrófono prendido, Eric. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Silenciar a todos. Listo. Entonces, vamos a ver en principio la definición y la división de la ciencia económica. Esto es un poco porque en general en el ámbito de la economía, lo que tenemos es que hay muchas definiciones de lo que es economía y además, digamos que lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Y sí hay una gran discusión si es una ciencia, si es una ciencia social. Y además, como que no hay un consenso o una definición definitiva de economía. Entonces, lo que tenemos aquí es que nuestra clase se va a basar en esas interacciones que tienen los individuos en un mercado que nos arroja un precio, unas cantidades demandadas, unas cantidades ofertadas, y esos individuos toman decisiones de consumo. Pero antes de entender, de existir esa definición o de entender que la economía tendría que verse como dos grandes ramas, lo que teníamos era unas definiciones a partir de unas escuelas de la economía, que era la preclásica, la clásica, los neoclásicos, los keynesianos y los monetaristas. Entonces, lo que tenemos es que para la escuela preclásica, la escuela de economía preclásica, donde están los mercantilistas, los fisiócratas y William Petty, la riqueza de la economía se basaba en diferentes cosas. Para los fisiócratas, para los mercantilistas, la riqueza de la economía se basaba en lo que se podía comerciar. Entonces, la mercancía que se podía comerciar. Pero además, para los fisiócratas en esa economía preclásica, lo que pasaba era que la economía o la riqueza económica se basaba en el usufructo de la agricultura, de lo que traía la tierra. La riqueza estaba en la tierra, en lo que daba la tierra, de oficio. Para William Petty, en realidad la base de la riqueza de la economía era esta interacción que había entre trabajo y riqueza, que eran esas dos grandes factores de producción los que producían la riqueza. Luego vienen los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Jean Baptiste Say y Karl Marx, a decir, bueno, tenemos
tenemos encuentros en lo que es crecimiento económico, desarrollo económico, y que define esa economía en general. Entonces, Adam Smith dice, vea, es la producción de bienes y servicios, la base del crecimiento económico y cómo interactúan esos bienes, esa producción de bienes y servicios con los consumidores. Y además también que la economía funciona como con una cierta mano invisible. Luego dice David Ricardo que en realidad lo que hacía que la economía se desarrollara era la distribución de bienes y servicios. ¿Y cómo? Pues con comercio. Distribución de bienes y servicios en comercio, ya sea comercio exterior, ya sea comercio interior, pero todo por comercio. Luego sale Malthus y dice, bueno, sí, la economía muy importante, chévere, el crecimiento económico, el desarrollo económico, pero tenemos que saber que la demografía es complementaria a la economía, porque si no medimos la demografía, la economía se nos va al carajo. ¿Por qué? Porque las personas, el crecimiento de las personas crece geométricamente y la economía aritméticamente, la producción de bienes y servicios aritméticamente, entonces va a llegar un punto en donde no vamos a poder mantener a esta población. Nos vamos a morir de hambre y todos vamos a morir. Luego dice Juan Batiste, hay una ley de los mercados porque no solamente es cómo se produce, sino si se produce quién demanda o si se demanda quién produce. Finalmente en esta onda clásica pues sale Karl Marx. Digamos que no estoy diciendo que uno esté después del otro, históricamente pueden estar todos en el mismo tiempo, pero sí tienen definiciones diferentes. Diciendo que las relaciones sociales de producción que conllevan relaciones sociales de distribución, intercambio y consumo son realmente lo que define la economía. Las interacciones sociales de producción conllevan también a relaciones de distribución, de intercambio y de consumo. Luego además tenemos la parte neoclásica o la microeconomía que nos dice, vea, ya cuando comenzamos a pensar en la conducta de los consumidores y los productores, estamos hablando de microeconomía. Y viene Keynes y dice, bueno, sí, entonces cuando hablamos de macroeconomía y de los grandes agregados, estamos hablando de inflación, de desempleo, de estabilidad económica. Bueno, viene la familia monetarista a decir que todo esto es importante, pero que además también tenemos que ponerle cuidado al dinero, a la política monetaria, porque eso también es base del crecimiento. Entonces, surge una división de la economía en aras positiva y normativa que nos dice, vea, esa economía como ciencia social tiene una visión positiva que describe la economía, que tiene una economía descriptiva, la economía basada en datos, y una teoría económica que es microeconomía y macroeconomía, y una teoría de economía como ciencia social normativa que nos dice, vea, la ley, lo que debe ser es esto, la política que se debe aplicar es esta. Entonces, nos dice que la economía social normativa está regida por política fiscal, política monetaria, política comercial y política cambiaria. Y que en realidad el control de la economía tiene parte en estas 4 políticas. La política fiscal, que no es otra cosa que el fisco y es cómo se controla la economía por medio de cuánto se recaudan impuestos o cuántos impuestos se cobran, cuánto se gasta o cuánto se invierte como gasto público en infraestructura, en vías, en colegios, en hospitales, en guerra, en desarrollo industrial, en todo esto, y cómo se invierte también en gasto público en subsidios. Entonces, la política fiscal no es otra cosa que lo que haga, en este caso en Colombia, el Ministerio de Hacienda en términos de gasto público y de subsidios y de impuestos.
La reforma fiscal fue una política fiscal. Luego también tenemos la política monetaria, que hace su parte del control económico por medio de las tasas de interés, de los créditos, de los encajes y de los títulos valores. Y aquí entra a jugar gran parte el Banco Central de cada país, en nuestro caso el Banco de la República, que él es el que sale todos los meses diciendo, no, la tasa de interés va a aumentar, no, la tasa de interés va a bajar, no, el objetivo de inflación es este, ¿listo? Entonces, cuando el Banco Central sale a defender una tasa de interés, está haciendo política monetaria. Estas políticas monetarias seguramente se las van a explicar en macroeconomía. Luego también tenemos que el control de la economía puede hacerse a través de las políticas comerciales. Las políticas comerciales no son otra cosa que el control de los aranceles, de los subsidios, de las exportaciones, de las importaciones, de cualquier manera. Entonces, subsidios a las importaciones o aranceles a las, subsidios, aranceles a las importaciones, subsidios a las exportaciones, TLCs, tratados de libre comercio, como para afinar este tema de política comercial. Y finalmente, política cambiaria, que en ese término nosotros no somos tan álgidos porque no tenemos una tasa de cambio flexible que no nos permite hacer tanta política cambiaria, pero la política cambiaria se hace a través del mercado de divisas, de compra y venta de divisas, para que la moneda pueda comprar más o menos divisas. Un ejemplo es para que peso pueda comprar más o menos dólares. Si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano o en interrumpir. Entonces, lo que tenemos es una división de la economía, que es microeconomía por un lado y macroeconomía por el otro. La microeconomía, como ya les dije, es la decisión de los individuos, es decir, de las personas y de las empresas, y cómo esas decisiones de toma cómo esta relación con las decisiones que toman las personas llevan a un consumo y a una interacción. Y la macroeconomía no es otra cosa que el estudio de los agregados o de los totales. Entonces, cómo se comporta un país en términos de variables macroeconómicas y cómo esas decisiones de los individuos en suma, cómo afectan un país. Entonces, muchos teóricos, yo lo explico así porque me parece más fácil, pero hay personas que no están muy de acuerdo con esta explicación, simplemente es para que ustedes se acuerden. La economía es un gran árbol. Y ese gran árbol tiene raíces individuales que captan o interactúan, que es la microeconomía. Y ese gran árbol también tiene frutos, hojas, que no podrían ser si no existieran esas raíces. Esto es la macroeconomía. Y todo el conjunto es la economía. Entonces, las raíces en este caso son todas las interacciones individuales que tenemos. La decisión que usted toma todos los días de tomar Transmilenio y de pagarlo es una interacción. La decisión que toma todos los días de comprarse un chicle o no comprárselo, de comprar mercado o no comprar, de decidir qué marca utilizar o qué no, la decisión que toman las empresas de producir o no producir, de cuánto mandar al mercado o cuánto no, es algo pequeño en raíces que cuando se suma y se van sumando las interacciones de todo, tiene un gran fruto que es las variables macroeconómicas. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Señora. Y finalmente para este escenario, lo que tenemos es que el término escasez es súper importante porque nos deja ver cuál es la interacción que tienen estos recursos y los recursos en el tema microeconómico y macroeconómico. Entonces, lo que entendemos es que los recursos no los encontramos libres en la naturaleza, perdón, y hay necesidad de producirlos y convertirlos a disponibles. Entonces, en este proceso, el actor principal es el individuo, cuya vida, tiempo, ingresos, voluntad, entre otros, son limitados. Entonces, hay bienes y servicios que encontramos libres
pero que no simplemente se pueden consumir. Entonces, para entender un poquito esto, tenemos que entender que hay una función de producción en general que nos dice, vea, la producción depende del capital, de la tierra y del trabajo. El capital puede ser la inversión que usted haga, o las máquinas que tenga, o la planta física que tenga. La tierra puede ser los recursos, los insumos que usted use. Por ejemplo, si usa, no sé, petróleo, necesita de la tierra para que se produzca petróleo o para explotar el petróleo. Si usted usa aguacates, pues necesita la tierra para producir los aguacates. Y el trabajo, pues si su empresa es para producir guacamoles, pues usted tiene los aguacates, tiene las máquinas que machucan todo, pero ¿quién supervisa todo eso? O quién contabiliza, o quién trabaja en la empresa, ¿cierto? Pero además también hay un factor A en esta función de producción, que es la tecnología. A medida que se va mejorando la tecnología, esa función de producción también va a necesitar menos de capital o menos de trabajo o menos de tierra o menos de trabajo porque la tecnología va avanzando. Y entonces, para producir una unidad de un bien o un servicio, se va a necesitar menos de alguno de los factores de producción por la tecnología. Y todo esto nos lleva a entender que hay unas características de los bienes que pueden ser bienes no económicos o bienes económicos. Los bienes no económicos son los que produce la naturaleza y no tienen un precio, no se contabilizan en un precio, como el aire, como el agua, como la energía solar, como la arena del cielo, del desierto. Y el agua, entendida como el agua que se encuentra en general, ¿listo? Como los ríos, el mar, ¿listo? Y bienes económicos que pueden ser bienes tangibles o no tangibles. Los bienes tangibles son los que se pueden captar por sentidos y esas captaciones por sentidos puede ser un lápiz, un esfero, puede ser un botilito, puede ser un celular, puede ser un computador, todo lo que usted sensitivamente puede, digamos, lo tiene tangible. Y los intangibles son los inmateriales. Profesiones, propiedad intelectual, derechos, asesorías, tipos de profesores, tipos de profesiones. Esos son bienes económicos intangibles que aportan a la economía, pero que no se pueden contabilizar que no son tangibles más bien. ¿Claro hasta ahí? Este escenario también tenía un tema en general de los sistemas económicos que creo que vale la pena que lo exploren ustedes mismos, que lo lean un poquito y que se tomen el tiempo de leerlo bien, porque no es para que ustedes tomen algún partido de algún sistema en especial, simplemente para que ustedes adquieran el conocimiento al respecto y por eso creo que valdría la pena que ustedes lo vieran por ustedes mismos. Listo. Luego, para el escenario 2, que es el que tienen que comenzar a leer mañana, si no estoy mal, entonces lo que tienen es las fronteras de posibilidades de producción y el circuito económico. Déjenme, yo abro listo. Entonces, lo primero es las fronteras de posibilidades de producción. Y las fronteras de posibilidades de producción no es otra cosa que una línea o una gráfica que nos muestra las combinaciones de bienes y servicios que pueden o no pueden producirse en una economía utilizando los factores disponibles de producción y que además se producen en condiciones de pleno empleo y de eficiencia económica. Entendido el pleno empleo como la total utilización de los recursos productivos, recursos naturales, mano de obra, bienes de capital, tecnología, organización empresarial.
Y la eficiencia económica como la óptima utilización de los recursos que hay. ¿Sí? Entonces, cómo esa producción de bienes y servicios o de los bienes que se vean o de los servicios que se vean es totalmente óptima. Esto quiere decir que una economía puede estar en pleno empleo porque utiliza todos sus recursos, pero no necesariamente en eficiencia económica, porque no necesariamente esa producción es óptima. Entonces, la frontera de posibilidades de producción muestra los límites de la que la producción tiene, es decir, las combinaciones alcanzables e inalcanzables. Uno para una frontera de producción puede mirar un punto inalcanzable, un punto ineficiente, un punto alcanzable. Y también nos deja ver lo que es un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es lo que sacrificamos para obtener algo y tiene una relación con la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, ya que el signo negativo muestra la relación inversa entre las combinaciones de producción. Entonces, por ejemplo, ustedes como estudiantes de educación virtual tienen que decidir entre dos cosas. Entre, por ejemplo, estar aquí en este momento viendo mi clase, ¿cierto? Y estando o estar en otra clase, de pronto se les cruza, o estar en este momento viendo mi clase y no estar durmiendo o no estar recostado descansando o no estar ayudándole a sus hijos con las tareas o no estar cocinando algo para comer o no estar saliendo a comer en una cita, etc. Esos son los costos de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es haber renunciado a la mejor opción para tomar otra opción, o ni necesariamente la mejor opción. Puede ser que esta no sea la mejor opción para ustedes, pero la escogieron. Puede ser que el salir sea la mejor opción, pero escogieron estar acá. Entonces, el costo de oportunidad se expresa como esa variación en el eje Y con respecto a la variación del eje X. Entonces, veámoslo en un ejercicio. Entonces, aquí lo que tenemos es una economía que le vamos a decir que se llama Macondo. Esta economía macondiana solo produce automóviles y aviones. Entonces, quiere decir que esta economía usa tiene eficiencia económica, puede ser que pueda tener eficiencia económica y tiene pleno empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que usa todos sus recursos. Entonces, si esta economía quiere producir solamente automóviles, ¿cierto? Es decir, solo quiere producir 1000 automóviles, tiene que dejar de producir aviones. Entonces, si se producen 1000 automóviles, voy a hacerlo al contrario porque siempre esta vaina me queda mal medida. Un segundo. Listo. Entonces, para esta economía, si yo quiero producir todo en automóviles, tendría que dejar de producir aviones. Entonces, lo que tenemos es que este es nuestro primer punto, que es este. Pero si por el contrario esta economía lo que quiere es producir todo en aviones y cero automóviles, pues entonces tenemos este punto, que es este. Ahora grafiquemos los demás. Si se producen 200, 400, 600, 800. Si se producen 200 automóviles, entonces solo se producirían 20 aviones. Si se producen 4
Profe, no se te escucha. Es que se silenció. Profe, por favor, se activa el micrófono. Gracias. Ah, qué pena, se silenció. ¿Hace cuánto no me están escuchando? Desde que Mientras estaba hablando, hiciste profe, de la línea. Desde que empecé a hacer la gráfica, profe. No tengo la pantalla acá. Eso. No sé por qué se silenció. ¿Será que estoy escuchando el botón? Ya. Entonces, desde el principio. No, profe, usted iba diciendo que si producían 200 automóviles, tendrían que producir 20 aviones. Ah, ok, listo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos graficando esta tabla. ¿De acuerdo? Que es, cuando se producen 0 automóviles, pues la capacidad de la economía es de producir 25 aviones. Pero si se producen todos los automóviles, que son 1000, pues no se pueden producir aviones. Y de resto, todas las combinaciones. Y entonces esas combinaciones nos dan una línea así. Debería dar una línea recta, pero pues mi escala es un dibujo, ¿no? No soy la mejor dibujante. Y esta es nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Y es cada combinación. Si yo decido que esta economía produce 5 automóviles, entonces puede producir, tengo 800 automóviles, entonces puedo producir 5 aviones. Pero si yo decido que esta economía produce 200 automóviles, pues entonces se pueden producir 25 aviones con la capacidad que tiene esa economía. ¿De acuerdo? Pero además también lo que vemos es que me siguen escuchando, ¿verdad? No me silencié. Sí, señora. Sí, profe, estamos escuchando, sí. Lo que también tenemos es que podemos encontrar el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad, si lo vemos en los extremos, por ejemplo, es si yo produzco todo en aviones, todo en automóviles, perdón, ¿sí? Tengo que sacrificar todo lo que produzco en aviones, que son 25. ¿De acuerdo? Y eso nos da 40. Y nos dice, ese 40 nos dice que por cada avión que quiera producir, tengo que sacrificar 40 automóviles. Cada avión adicional que yo quiera producir, me quita 40 automóviles. ¿Listo? Ese es el costo de oportunidad. Yo decido. Si Perdón, ¿me puede repetir esa parte otra vez, por favor? Gracias. Sí, claro que sí. Por eso te he explicado. Si yo decido hacer solamente aviones, entonces puedo hacer 1000 aviones. Y si yo esos 1000 aviones los dejo de construir y construyo solamente automóviles, pues tengo 25. Este costo de oportunidad que es medido en los extremos, uno también podría medir un punto de acá, pero pues mejor los extremos para que entendamos un poquito más. Ya vamos a mirar también puntos. Nos dice, si yo quiero producir una unidad adicional de aviones, ¿sí? O por cada avión que esta economía produzca adicional, debe sacrificar 40 automóviles. ¿Listo? Entonces, por cada avión, estos son aviones y estos son autos, ¿cierto? Por cada avión que yo quiera producir, tengo que dejar de producir 40 autos. ¿Listo? Ese es mi costo de oportunidad. Por cada hora que yo esté en clase, tengo que dejar de sentirme satisfecho o de comer una hora haciendo otra cosa. Y entonces usted lo medirá como usted quiera hacer. Por cada hora que yo esté en clase, estoy perdiendo una hora de paga en algún lado. No sé, me pagan, no sé, 20,000 pesos por cuidar carros. Entonces yo dejé ganar 20,000 pesos cuidando carros por quedarme estudiando. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Señora. Listo. ¿Qué nos muestra también la frontera de posibilidades de producción?
La frontera de posibilidades de producción me muestra un punto inalcanzable y un punto alcanzable y un punto inalcanzable, un punto ineficiente y un punto eficiente. El punto inalcanzable es este de acá, este que estoy dibujando. Este es un punto inalcanzable porque la producción de aviones y de automóviles no es la capacidad que tiene la empresa, no es la economía macondiana, en este caso, no es lo suficientemente grande para producir ese punto. Yo no puedo producir 600 autos a la vez que produzco 20 aviones. No le da la capacidad de la economía, pues tiene limitaciones límites de recursos y que limita la producción. ¿Listo? Ese es un punto inalcanzable. Pero ahora tenemos este punto. Este punto es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque se desperdician recursos productivos. Si yo solamente quisiera producir, no sé, 300 autos y 9 aviones, yo podría hacerlo, pero estaría desperdiciando una serie de recursos que podrían hacer que esa economía produzca más. Por eso es un punto ineficiente. Todos los puntos que están dentro de la frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que implican plena y óptima utilización de los recursos disponibles y de la tecnología que existe. Todas esas combinaciones son eficientes. Lo que es ineficiente es este punto acá, lo que es inalcanzable es este punto acá y lo que es eficiente son todos estos puntos. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿Cómo hacemos para que esa frontera de posibilidades de producción se desplace? Es decir, que yo tenga una frontera de posibilidades de producción así que me muestre diferentes puntos, pero yo tengo un punto aquí inalcanzable, pero por algún motivo yo me acerque a ese punto inalcanzable o lo pueda lograr. Entonces, eso pasa por cambios o aumentos o disminuciones de los factores de producción. Entonces, aumento o disminución de los factores de producción surge por el descubrimiento de una fuente energética, por un descubrimiento de una mina, por el aumento de la mano de obra, por migración. Por ejemplo, el descubrimiento de una nueva fuente de energía o el aumento de la mano de obra por migración. ¿Listo? Y las mejoras tecnológicas también nos muestran desplazamientos porque, por ejemplo, a través de la inversión y la tecnología, las nuevas tecnologías, se pueden hacer procesos productivos mucho más óptimos. Entonces, una mejora en la tecnología puede hacer que antes, cuando se necesitaban sacrificar, no sé, 40 carros para producir un avión, ahora solo se necesita sacrificar 30 aviones para producir un avión. Y esas mejoras tecnológicas lo que nos hacen es desplazarnos la frontera de posibilidades de producción y mostrar nuevas combinaciones de los bienes y servicios. Hablando un poco entonces de las ventajas de este comercio, tenemos que hablar de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Las ventajas absolutas son las habilidades que un país o persona tiene para producir un bien o generar un servicio. Y esto es usando una cantidad menor de factores de producción. Si yo como país o como persona necesito menos factores de producción para producir una cantidad de algún bien, entonces tengo una ventaja absoluta. Esa ventaja absoluta puede pasar porque posee mejor tecnología, capital físico, más tiempo o mejores habilidades en esa producción, ¿sí? Entonces, estas mejoras lo que permiten es producir más productos o generar más bienes que otros países. Entonces, presenta una ventaja absoluta. Pero además también existen las ventajas comparativas. Se refiere a los costos de oportunidad que tiene la producción de los mismos bienes relativos. Entonces, la producción mundial o el consumo se incrementa al máximo
cuando cada país se especializa en su producción. Es decir, cuando el comercio comienza a hacerse a partir de las ventajas comparativas. Mi costo oportunidad es menor al costo oportunidad de otros bienes relativos. Entonces, yo produzco más aviones con respecto a autos, tengo que sacrificar menos autos para producir aviones, yo tengo unos costos de oportunidad diferentes a los de otros países, entonces yo debería comenzar a comerciar dependiendo de estas ventajas comparativas. ¿Listo? Entonces, una nación o persona, al padecer una ventaja absoluta en su estructura de producción, que ya dijimos que tenía que ver con el tema de usar menores factores de producción, debería producir y comercializar los bienes donde tenga mejor ventaja absoluta y ventaja comparativa. ¿Listo? Profesora, la ventaja absoluta no es cuando contamos con las materias primas en total de nuestro país. Sí, a ver, no entendí tu pregunta, ¿cómo así contamos con las materias primas absolutas? Sobre la ventaja absoluta. No es cuando el país no tiene que comprar materias primas, sino que cuenta con toda la materia prima para desarrollar el producto. No necesariamente. Tú puedes comprar materias primas. Lo que pasa es que la ventaja absoluta se refiere a que tú tienes una ventaja produciendo ese bien con respecto a que usas menores factores de producción. Puedes que tus factores de producción salgan de cualquier otro lado. Claro, hay diferentes formas de dar la ventaja absoluta. Uno no debería importar bienes porque pues eso ya se considera que es un sobrecosto. A lo que se refiere a la ventaja absoluta es que a partir de todos esos factores de producción, esas mejoras en tecnología, esas mejoras en capital físico, en habilidades de producción, en tiempo en que llevan produciendo esos bienes, le da una ventaja a ese país con respecto a ese bien. ¿Sí? Entonces yo llevo más tiempo produciendo café, tengo ventaja en la tecnología, me cuesta menos producirlo, me cuesta menos empacarlo, entonces yo debería dedicarme al café porque tengo una ventaja absoluta. ¿Sí? Profe, una pregunta. Contestando aquí lo de Omar, es básicamente, no sé si muy parecido al tema, por ejemplo, del país que produce en cantidad. Voy a colocar un ejemplo, Estados Unidos, pero crea su producto en Bangladesh. Crea un producto que es de calidad, no sé, a menor costo en otro país, pero lo vende a nivel mundial en el costo que lo mira. Está haciendo un bien, está produciendo un servicio, pero con una cantidad menor de lo que le puede costar hacerlo en su propio país con sus mismos recursos. Entonces, no sé si de pronto sea... Sí y no. O sea, eso es que la ventaja absoluta no se mide con respecto a que tú produces en otro país y tu Bren lo haces en este país o en Estados Unidos. A lo que se refiere es más bien a que tú comparado con la producción, por ejemplo, si China está produciendo un computador y no sé, y en Estados Unidos está produciendo otro computador o un seriaje de computadores, entonces la ventaja absoluta se refiere a cuál de esos dos países o personas u organizaciones o empresas tiene la ventaja absoluta porque le cuesta menos hacerlo. ¿Sí? Porque tiene más capital físico, mejores tecnologías, tiene más habilidades en la producción que le hace tener, digamos, menos costos de producción y por ende, este país que también está produciendo debería dejar de producir eso para comprarle acá, porque es menos costoso y dedicarse a lo que tiene ventaja absoluta y comparativa. ¿Sí? Gracias. Sí, señora, gracias. Gilbert David Díaz levantó la mano. Profe, yo creo que ahí ya estamos hablando como tales de rendimientos, ¿no? No necesariamente. Habría que mirarlo más con lupa. Sí podría ser que uno esté hablando de rendimientos en las producciones, pero cuando tú hablas de rendimientos en las producciones no necesariamente son comparables. ¿Sí?
Es más bien desde los costos de producción y desde los factores de producción que se utilizan. ¿Sí? Vale, sí, claro. Listo. Entonces, por último, bueno, no, antepenúltimo, ¿cuánto nos queda? 2 minutos, Virgen Santa. Tenemos este ejercicio en el escenario que quisiera que resolviéramos si está resuelto. Dana Díaz Tovar. Levantaste la mano. Hola, profe, qué pena. Hola, dímelo. Profe, antes de que de pronto del final, lo que pasa es que creo que la clase suya se cruza con la de Derecho Comercial media hora. Entonces, a ver si de pronto, no sé, nos ayudas, porque yo tengo Derecho Comercial de 6 a 7:30. Yo programé esta clase porque es el único espacio que tengo para dictarla, pero lo que pueden hacer es o ver la grabación y que me hagan preguntas por el chat, o entrar en la última media hora, o salirse en la última media hora de la otra clase. Yo sé que muchas se encuentran, pero traté que este fuera como el espacio recurrente. Yo sé que algunas personas me escribieron que yo le había programado de 6 a 7 y después la programé otra vez de 7 a 8. Esto es lo máximo que puedo hacer. Ok, profe, sí, porque pues la verdad a mí me interesa mucho participar de la clase de Derecho Comercial y pues por ende no me gustaría tampoco perderme la de microeconomía, porque pues si yo me salgo, como su merced dice, media hora de una o media hora de la otra, puede haber temas que son sumamente importantes. Nosotros teníamos el mismo problema el semestre pasado con una docente y ella pues nos ayudó corriendo el tema. No sé si de pronto Sí, podemos yo tengo full, tengo desde las 6 hasta las 10 clases. O sea, no hay una forma adicional de poder ayudarles. ¿Sí? Ese es mi lío. Tengo full de tiempo, 6 a 7. Sería en la tarde o en la mañana y sé que en esas horas no les sirve. De hecho, la facultad no me deja ni siquiera hacerlo. Entonces, ese es el lío. Listo, profe. Pero todas las clases quedan grabadas, lo que te digo, todas las clases quedan grabadas. Yo subo el link el mismo día, tengo el encuentro sincrónico del chat. Y pues puedes entrar en la última media hora y como ya haber leído, mi ayuda es, por ejemplo, que si ya leen el escenario para la clase, no van a estar tan perdidos en la última media hora y pueden retroceder la grabación esa media hora que se perdieron por si quieren volverlo a ver. Digamos que no es la mejor solución, pero es la solución que les puedo ayudar en este momento a los que se les cruza. Listo, profe. Listo. Creo que el ejercicio no lo alcanzamos a revisar. Está resuelto en el escenario. Déjenme saber, tal vez también lo que podemos hacer es que en la próxima clase, si no entendieron el ejercicio, me dejen saber y lo resolvemos. Para terminar con este tema el círculo económico y el flujograma de circulación de la economía. Esta clase fue un poquito más apretada, un poquito más rápida porque vimos los dos escenarios, pero esperamos que el próximo encuentro, que es el próximo martes, tengamos un poquito más de tiempo para el escenario, para que ustedes hagan sus preguntas y seguramente pues si no hay preguntas y terminamos el escenario, pues se terminará un poquito más temprano. Igual, también yo siempre doy como un espacio de unos minutos para que se conecten, entonces eso también hace que se retarde un poquito la clase para las personas que todavía tienen clase hasta las 1:30. Entonces, con este término, este tema del círculo económico y el flujograma de circulación de la economía, lo que tenemos es que las personas, las familias, interactúan en dos mercados, en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores de producción. Las familias también son empresas, ¿sí? Entonces, las familias pueden ser empresas o pueden ser consumidores como tal.
En el flujograma económico tenemos el flujo real y el flujo monetario. El flujo real, que en este caso está representado por las líneas verdes, es por donde se desplazan los bienes, los servicios y los factores de producción. Y el flujo nominal, que es el que se representa por las líneas rojas, es el circuito en donde se desplaza el dinero. Entonces lo que tenemos es los consumidores y las empresas, que ya les dije que las empresas pueden ser, pues, que son familias también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los consumidores, que son las familias, tienen este desplazamiento hacia acá, hacia el mercado de los factores de producción, porque yo como individuo que pertenezco a una familia, vendo mi mano de obra, arriendo mis tierras, hago inversiones. ¿Listo? Entonces entra al mercado de factores de producción y entra a las empresas en forma de mano de obra, en forma de tierra o en forma de capital. Luego, las empresas producen, hacen algo y sacan oferta. ¿Oferta de qué? De bienes o servicios al mercado de servicios. Y esa oferta se vuelve una demanda, es decir, los consumidores demandan bienes y servicios. Yo vendo mi mano de obra como persona, pero como persona demando bienes y servicios. Ese es el flujo real. Ahora, el flujo de dinero, ¿cómo va? Si yo demando, yo tengo que pagarle por medio del mercado de bienes y servicios a las empresas por esa demanda, ¿cierto? Por eso que yo demandé, ¿qué? Las arepas, el aguardiente, la empanada, el chicle, yo lo demandé, yo tengo que pagarlo. Interactúa en el mercado de bienes y servicios y llega a las empresas. Las empresas con esa plata pagan los factores de producción que llegan a las familias en forma de salarios. Ese es el flujograma de la circulación de la economía y es cómo se explica cómo funciona la economía cerrada. En el material que ustedes tienen para leer van a encontrar la economía abierta. Esa agrega el gobierno y el factor externo para que le echen un ojo. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Yo estoy pendiente por Canvas, a sus correos, al correo en Canva, a el chat en el encuentro sincrónico y dentro de 8 días a todas las preguntas que tengan. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias, hasta luego.